Ok. Shalom a todos, ¿cómo estáis? Un saludo, queridísima comunidad. Bienvenidos a un live especial y sorpresa en el cual nos encontramos con un invitado muy pero que muy especial. Quiero dar la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos al rabino Moshe Segal de Israel, directamente del lugar y la tierra de los sabios de la Kabbalah, y que nos va a iluminar, nos va a compartir con el tema que obviamente tiene que ver con el tiempo que nos encontramos. Por los que no lo saben, mañana a la noche empieza el día 33 del Omer, Lag BaOmer, que es la Hilulá, es decir, el día de alegría, el día en el que partió, y parece ser que algunas cosas más ocurrieron ahí. Rabbi Shimon Bar Yochai nos va a contar un poco más después el Rab, y quiero que se presente. Yo después diré algunas palabras acerca de mi Ekerut, mi conocimiento con él, pero que se presente él y que os salude. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde andan en el mundo. Es un placer estar con ustedes y más que nada con el rabino Daniel, en esta linda comunidad de estudios que tienen. Y bueno, es un honor estar hoy con ustedes, esperando la noche que se nos viene mañana. Bueno, toda la comunidad te saluda desde todo el mundo. Moshe, tenemos aquí Arizona, Venezuela, Texas, Argentina, todo el mundo. España ya veo también desde Alemania. Así que un gusto para nosotros tenerte. Quiero decirle a la comunidad que durante mucho tiempo ellos saben que yo elijo las personas con pincetas para realmente traer algo que nos aporte, y en estos días antes del Lag BaOmer digo, vamos a tener que tocar este tema, porque tanto nosotros aprovechamos de alguna manera la sabiduría de la Kabbalah para crecer, para desarrollarnos. Y ahora viene el día del Lag BaOmer, tendremos que hacer alguna cosa. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo traer a mi comunidad? ¿Cómo puedo traerles algo distinto, algo? Y digo, necesito traerles a alguien que realmente viva la Kabbalah de verdad, que sepa la Kabbalah de verdad, que haya estudiado Kabbalah de las fuentes verdaderas. Y me puse a pensar y digo, por desgracia no voy a poder hacer nada, porque no hay alguien que hable español y que también, o no conozco, sí, seguramente haya, pero no conozco. Y gracias a Dios en el último tiempo he tenido la oportunidad de conocer más de cerca al rabino Moshe Segal, y obviamente después de haberle conocido ya me cayó la moneda, ¿sí? Dije, ya está, él es la persona, él es el indicado, y tengo un placer muy grande de tenerte aquí con nosotros. El honor es todo mío, muchas gracias por la invitación. Va a ser un placer estar esta clase, este encuentro juntos, la verdad. Entonces, Rab Moshe, lo que nosotros queremos hacer hoy, y para que nuestra comunidad también lo vea y lo sepa, lo que nosotros queremos hacer hoy es conocerte un poquito más, conocer lo que tantos años de estudio, ahora quizás nos cuentas un poquito en resumen, pero tantos años de estudio y tantos años de estudiar de los más grandes y estar con ellos en horas de la madrugada y despertarte y no dormir y pobrecita tu mujer y toda esa historia que seguramente, ¿qué ha hecho en una vida? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué podemos aprender? Y tenemos tantas preguntas, ¿sí? La comunidad ha mandado preguntas. Yo tengo muchísimas también preguntas que hacer, muchas, la verdad, pues en lo que hemos podido hablar ya sé la respuesta, pero las voy a volver a hacer porque quiero que ellos las escuchen las respuestas. Y también es importante saber hacer preguntas. Así que, poco a poco lo que nosotros vamos a hacer es empezar con esas preguntas, si te parece bien. Es genial. Que antes nos cuentes un poquito de ti, dónde has estudiado, quizás de dónde eres porque hablas español, y un poquito resumen de tu historia. Ok. Bueno, nací en Uruguay. Ya vivo hace más de 25 años en Israel. Mucho de hablar de mí no me gusta.
pero tal vez voy a contar dos anécdotas que tengo con el respecto al estudio, para que entiendan un poco cómo las cosas fueron cambiando y el mundo se fue abriendo más. Y yo recuerdo, estudiamos una de las líneas, una de las escuelas de Kabbalah, con una de las personas que trajo mucha luz al mundo, precisamente de Abulafia. Más adelante, si quieres, hablo un poco de Abulafia, pero ahí hasta este siglo, hasta hace unos años atrás, todos los libros y todo lo que teníamos de Abulafia eran manuscritos, eran cositas pequeñas, y hasta tal punto que uno de los grandes libros donde se enseñan muchas técnicas de Abulafia, solo se entregaba de alumno a maestro pequeñas impresiones. Una persona lo recopiló todo, lo sacó en un libro, pero eso no se entregaba. Y ese fue el primer shock, digamos, que tuve, estoy hablando justo 25 años atrás, en el cual mi rabino en ese momento me escribió una carta para que se la dé a la persona que tenía esos libros, hasta el punto que fui al lugar en donde es uno de los barrios más religiosos, golpeo en la puerta, fui con una persona que tú también conoces, de México, y fuimos juntos, en ese momento estudiábamos juntos, y golpeamos la puerta y nos preguntan: ¿ustedes qué quieren? Venimos a buscar un libro. No vendemos libros acá ni nada. Dice: no, pero el rabo nos dijo: ¿son ustedes? Bueno, pasen. Y la verdad que fue wow, de repente recibir un libro de esa manera es como siempre habíamos escuchado en cuentos que solo se transmitían así la información y de repente así nos las entregan. Siempre se dice que Kabbalah es de recibir, que es una sabiduría que se recibe de maestros a alumnos. Lo que pasa es que hoy entras en YouTube y ya lo tienes todo. Tú lo viviste así de primera mano, que hay una transmisión, y quiero contarte que esa transmisión todavía sigue. Hay cosas que no se publican, hay cosas que solo se enseñan una vez que las personas entran en confianza, y es otro nivel. Tal vez expliquemos un poco para que la gente comprenda. Hay lo que es el estudio, ¿no? Todos pueden estudiar, pero eso no te transforma en un mekubal, ¿no? Yo ni siquiera, después de tantos años, siquiera me animo a decir, wow, simplemente estudio, ¿no? Mekubal, en hebreo la palabra mekubal significa aceptado. O sea, no es que seas una persona porque estudió mucho ya sos aceptado. Aceptado no es por las personas, es del cielo. O sea, cuando te aceptan hay que decir que ya empezás a fluir de una forma completamente distinta. Y eso es un trabajo de persona, un trabajo de las midot, ¿no? Veo que enseñaste mucho del carácter. Exacto. Para los que no lo saben, mekubal significa cabalista en hebreo. Es la palabra que se usa para aquella persona que vive según la Kabbalah. Exacto. A veces yo digo, por ejemplo, que por más que hagas yoga, no te transforma en un yogi. Haz los ejercicios de yoga, ¿no? Un yogi es una persona que tiene una forma de alimentarse, una forma de vivir, una forma de ver el mundo, una forma de comportarse en función de esas leyes. Yo intento ir por ese camino, intento seguir las enseñanzas de mis maestros, ser aceptado por ellos, aunque sea, y seguir ese camino de aprendizaje, ese camino de reflexión, ese camino de estudio, ese camino en el cual enseña a ver el mundo de una forma completamente distinta. Hablaremos un poco más de eso. Siempre me acuerdo cuando se habla del tema de quién es el cabalista, quién no es el cabalista, que preguntaron al Rav Getz, Zecher Tzadik Libraja. Hay una entrevista grabada y le preguntan a Rav Getz: ¿Ata mekubal? ¿Sí? Rabino Getz, ¿tú eres cabalista? Y le responde: mekubal al mí. ¿Sí? ¿Aceptado por quién? ¿Sí? Porque la palabra cabalista es también aceptado. Exacto. Entonces, mekubal al mí. Y aquí está la profundidad de lo que dices. Te quiero preguntar así entre paréntesis, ¿llegaste a conocer al Rav Getz en persona? No, lamentablemente no. No, una gran persona, una gran... estudié de sus libros, estudié de sus enseñanzas, ¿no? Al margen que tampoco son publicadas, ¿no? Sí. El Rav Getz, para los que no lo saben,
Rabbi Meir Yehuda Getz era el rabino del Kotel, que es el muro occidental y de los lugares santos en Israel, de día, y de noche, y también de día, era el Rosh Yeshiva, la cabeza de la escuela Betel, que de alguna manera fue fundada, aunque no fue fundada por él, pero es la yeshiva que representa a Rabbi Shalom Sharabi, conocido como el Rashash. Es cierto. ¿Pudiste estudiar ahí? También estudié ahí. Él lo que hace es la renueva. Una vez que se vuelve a entrar en la ciudad vieja, Betel se divide en dos. Queda la que... O sea, Betel nació en la ciudad vieja, se va de la ciudad vieja y él vuelve a reabrir sus puertas ahí. Lo que atestigua a la gente es que él sabía todos los escritos de la Israel de memoria. Era algo interesante. Muy bien. No nos cruzamos en Betel. No. Estuvimos en épocas distintas. Bien. Bien. Moshe, yo quiero empezar con algunas preguntas. Algunas van a ser superficiales, no en el sentido superficial, en el sentido peyorativo, sino quizás muy simples, porque yo sé que hay gente que tiene muchas preguntas que más son simples, no son tanto, sí, cuál es el sentido interno de la Sefira de Keter, sino se estarán preguntando por qué tienes barba y cosas de esta, y también van a tener cabida. Pero lo que quiero empezar es con preguntas más generales para que la gente entienda un poquito qué es la Kabbalah. Entonces, yo no quiero hacer la pregunta de siempre qué es la Kabbalah, pero sí llevarlo más al plano personal. ¿Qué es la Kabbalah para ti? Ok. Bien, entonces, para entender un poco el lenguaje, la Kabbalah tiene dos interpretaciones. La primera es el lenguaje de recibir. La traducción podría ser recibir. Acá también cuando uno recibe una boleta de compra, un recibo de compras, también se le llama Kabbalah. Es que algo recibimos. Pero también la palabra Kabbalah viene del lenguaje Makbil. O sea, en hebreo, cuando queremos saber el significado de una palabra o su raíz, vamos a la primera vez que aparece en el libro de la Torá, ¿no? En la Biblia, en los 5 libros, cuando aparece. Y el lenguaje de Kabbalah aparece en el contexto de Makbil. Makbil significa para él. Nos enseñan los sabios que la Kabbalah no es simplemente un estudio, es un lenguaje. Es un lenguaje que nos enseña a entender la realidad o lo que escribieron los sabios, que nos fueron transmitiendo este mensaje, poder descodificarlo, poder entenderlo. Para entenderlo mejor o hacerlo más simple es cuando yo digo H2O. ¿Qué es H2O? Es agua, todos entienden que es agua. Pero ¿por qué digo agua y no digo H2O? Porque agua es lo que hablamos el dialecto, pero si yo digo H2O, entiendo que tengo hidrógeno, tengo oxígeno, y si yo sé combinarlos, voy a conseguir distintas cosas, puedo desarmarlo y puedo hacer otros ingredientes, llamémoslo así. Lo mismo pasa con la Kabbalah. La Kabbalah es un lenguaje que utiliza las mismas palabras normales que utilizamos, nada más que tiene un significado completamente distinto, un significado de raíz, espiritual, o le da un significado, y eso nos ayuda a entender la creación, el motivo de la creación, la realidad en la que vivimos, a nosotros mismos, de una forma mucho más profunda, mucho más de raíz, que nos ayuda a seguir creciendo espiritualmente, a hacer lo que venimos a hacer en el mundo y desarrollarnos en todos los aspectos. Muy interesante. Entonces, solo para contestar la pregunta, para mí, ¿qué significa? Todo eso. O sea, es el estudio, el entender, el desarrollarme, el vivir, el ver las cosas de ese, intentar ver, porque lograr que todos estemos 24 horas a ese nivel es muy difícil, pero intentar ver, interpretar y caminar desde esa manera. Moshe, lo que yo he podido entender de ti es que eres un gran buscador. No eres una persona que ha estado, pues, no sé, aprendiendo una cosa y ya, se quedó ahí 25 años, sino que eres una persona con muchísimo conocimiento amplio, en el sentido de que has estudiado muchas cosas, has estado en muchos lugares, has conocido a muchos maestros. Me gustaría que te explayaras un poquito, que la gente entienda un poquito cuál es el panorama
del estudio de la Kabbalah en Israel? ¿Cuáles son las ramas? Cuando uno entra en esta sabiduría, ¿qué tiene? ¿Qué tiene Ok. para estudiar? ¿Dónde puede llegar? ¿Qué? Así un poquito... Lo que tú planteas es una pregunta excelente. No, antes que nada, les quiero contar un secreto. No me gusta hablar de mí. Así que voy a hablar de otra persona, ¿ok? Del mundo en general. Ok. Algo para que entendamos. Hay gente que viene y me dice, Moshe, quiero estudiar Kabbalah. Digo, perfecto, ¿pero qué quieres estudiar la Kabbalah? Kabbalah es como decir, bueno, quiero estudiar ingeniería. Sí, pero ¿qué ingeniería? Ingeniería civil, ingeniería aeronáutica, ingeniería en computación, ingeniería, no sé, alimenticia, ingeniería de las emociones también hay. Entonces, ¿a qué te querés dedicar? Entonces la gente se queda pensando. No, la Kabbalah es exactamente lo mismo. Hay muchas corrientes, pero las podemos definir en tres, solo para no marearnos demasiado. Tenemos tres. Lo que vendría a ser la Kabbalah teórica, que se encarga del estudio, del desencadenamiento de los mundos espirituales y de las fases del desarrollo espiritual hasta llegar al plano concreto. Desde la creación, desde la creación espiritual, antes que aparezca el mundo, hasta el plano en el cual estamos ahora en el momento hablando por YouTube. Eso vendría a ser, llamémoslo, la parte teórica, y abarca muchísimas cosas. Podemos hablar dentro de lo teórico también, muchísimas ramas, muchísimas escuelas. Si quieres, puedo abrirlo en un ratito. La segunda rama la podríamos llamar la parte práctica. ¿A qué se llama la parte práctica? Hay un conocimiento, llamémoslo, esotérico, en el cual uno, entendiendo las reglas de juego, uno puede interferir en esas reglas, utilizarlas. Para bien o para mal, lamentablemente, dice el Rabbi Shimon Bar Yochai, que dentro de todo es el que nos está juntando hoy, Sí. que dice en el libro, el Zohar Kadosh, el libro que escribe y nos enseña, dice, hoy Imani Galé, hoy Imani lo Galé, dice, pobre de mí si revelo, pobre de mí si no revelo. Y es como un lamento, y pregunta a los alumnos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y dice, porque si revelo, los malvados pueden utilizarlo, y si no revelo, se puede perder esta sabiduría de Israel. ¿Qué significa? Que el conocimiento está, pero uno puede utilizarlo de distintas maneras. A modo de ejemplo, si yo sé que existe la ley de gravedad, puedo crear aviones que se mantengan utilizando la ley de gravedad para poder llevar a personas de un país a otro. Entonces lo usé para bien, pero también hay aviones de guerra, también lo puedo utilizar, ¿no? Defendernos, pero quiere decir que alguien me está atacando. Las cosas lo puedo usar para un lado y para el otro. Puedo tener la bomba atómica, puedo dar energía a toda una ciudad, pero esa misma energía también puede destruir toda una ciudad. Entonces, el mundo de la Kabbalah es exactamente lo mismo. Hay una parte, y esa parte llamémosla más oculta o mística, que se le llama la práctica, que trabaja con ángeles, amuletos, invocaciones y técnicas que permiten interferir en la realidad física y utilizarla lo mejor posible para bien, pero hay los que quieren también utilizarla para mal y también la van a poder utilizar. Y por eso esa parte fue la que más ocultó dentro del mundo de la Kabbalah, ya que acceder a ella le permitía a las personas también hacer daño a sí mismos sin conocimiento o generar mal, pero gracias a Dios tenemos grandes sabios que siguieron manteniendo esa línea y nunca se perdió de Israel. Y esa vendría a ser la parte práctica. Y podríamos llamar de la parte meditativa una tercera parte, que podemos hacer todo un trabajo espiritual desarrollándonos con nuestra mente. ¿Qué significa? Einstein definió que todo es energía, y nosotros podemos definir que esa energía es todo mente, en el cual los pensamientos generan la realidad, los pensamientos ayudan y conectan, y es nuestra herramienta para conectarnos con los planos superiores, con el Creador, con la luz infinita, y de esa manera podemos trabajar en todo lo que hacemos, hasta cuando lavamos los platos, en estados meditativos que nos ayuden a trascender la realidad, ampliar nuestra conciencia y poder entender las cosas de una forma distinta. Y eso lo llamamos la parte meditativa. Tiene sus técnicas, tiene sus escuelas, tiene sus líneas. En cada uno de estas tres divisiones que hicimos, tienen sus escuelas, tienen sus líneas, tienen sus maestros, pero todos con esa misma finalidad, poder llegar al plano de la realización personal, colectiva y mundial. ¿Cuál es? Revelar el Creador, la luz infinita en el mundo, hacer bien y disfrutar de ese bien.
Wow. O sea, en resumen, tenemos teórica, práctica y meditativa. Me gustaría preguntarte un poquito más acerca de lo que has dicho, de que en la parte de la Kabbalah meditativa entraría también en cómo expandir nuestra conciencia, cómo usar el pensamiento, incluso meditar en nombres cuando estamos lavando los platos. Cuéntanos un poco cómo iría esto. Yo siempre, a mí me gusta mucho leer al Rebbe de Comarna y siempre me gusta leer la parte que su tío le llamó en el viernes, en Yom Shishi, antes de Shabbat, sí, en la víspera de Shabbat, y le dijo, ven que te voy a enseñar las meditaciones de cómo preparo los huevos con mayonesa. Y que con estas meditaciones se puede rectificar lo que alguien no puede rectificar en tantos y tantos rezos. Cuéntanos un poquito más acerca de esta visión, de este prisma. Ok. Ya que contaste esa anécdota, también quiero contar una anécdota del Rav Kaduri. El Rav Kaduri era el anciano cabalista, ¿no? Zaken Mekubalim, Baruch Hashem, que Zajino, y que tuvimos el mérito, ¿no?, de conocerlo. Él trabajaba mucho y fue el que nos dejó un gran legado con respecto a todo lo que es el tema de la parte práctica. Pero tenía una costumbre de que fumaba después de las clases, terminaba la clase y fumaba. Y le preguntaban a los alumnos, ¿pero por qué, no? O sea, esa necesidad de fumar. Él decía que con ese fuego que él prendía, elevaba todas las chispas que fueron juntándose en la clase y era el momento de poder volver a elevarlas. Entonces agarraba una especie de pipa con un cigarro para tenerlo lejos y fumaba y hacía sus meditaciones. Como el Rebbe de Comarna. ¿Qué significa el tema de meditativo? Es así. Nuestros pensamientos nos llevan a encontrarnos o nos llevan por un camino en el cual vamos generando vibraciones en el mundo, tanto personales como colectivas. Si uno piensa todo el tiempo en cosas malas, de repente se llena de cosas malas. Si uno piensa cosas positivas, se llena de cosas positivas. Uh-huh. Hay un código que nos enseña a los sabios que, si quieres puntualmente, una de las técnicas, que es las letras. Las letras generan dentro de nosotros como un despertar, una vibración, un código especial. Esas letras combinadas generan una manifestación y una conexión. Es como discar un teléfono en un número. Al tener determinadas combinaciones, genera dentro de nosotros pensamientos, vibraciones, que nosotros somos los canalizadores de esa energía en el mundo. Y de ahí nos enseñan que combinando determinadas letras, se forman lo que nosotros llamamos nombres sagrados. Nombres sagrados son percepciones que tenemos de la luz divina, que determinadas percepciones permiten a que nuestro estado de conciencia empiece a ver cosas de forma distintas. Es como cuando uno está pensando todo el tiempo en un problema, de repente encuentra una solución. ¿Por qué? Porque está en eso. Siempre que nuestro cerebro está concentrado en algo, le permite generar mucho más vibraciones de ese sentido. Cuando uno está conectado con nombres, con letras, por más que a veces ni siquiera entendemos su significado, el hecho de conocerlas nos permite, o el hecho de visualizarlas, el hecho de pensar, de combinarlas, hay muchas técnicas que nos permite a nosotros vibrar en esa sintonía. Y es como que estamos ajustando la radio, ¿no? Ahora es digital, pero antes era ajustarla, ¿no? ¿Se acuerdan? No me quiero sentir tan mayor. Pero cuando uno viene y ajusta, de repente tiene sintonías. Y esas sintonías son las que nos permiten a nosotros ir creciendo, deleitarnos con la sabiduría y deleitarnos en la luz del Creador. Hay muchas técnicas, hay muchas formas. No todos les sirven todas. Cada uno tiene que ir agarrando lo que les sirve y creciendo desde ese lugar. Pero es lo primero que tenemos que empezar a articular nuestros pensamientos. Hoy estamos tan bombardeados de información en todo sentido, desde las noticias hasta que hay gente que nos enseña cosas que ni siquiera sirven para nada y gente que vende cosas que tampoco sirven y nos hace perder tiempo.
lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestros pensamientos. Cuando empezamos a enfocarnos y a canalizar hacia lugares correctos, las cosas se empiezan a abrir y más y más y más. Cuando no, se empiezan a cerrar y de repente uno está haciendo otras cosas, ni siquiera se da cuenta, wow, ¿qué pasó? Desaparecí. Entonces, el primer motor que tenemos que tener es esa claridad en el pensamiento, saber o conectarnos con esa vibración. Es muy gráfico para mí el hecho de que lo hayas explicado así también, ¿no? De que cada nombre es una percepción de la luz divina. En todo hay luz divina. En este agua que me estoy bebiendo, en este vaso, hay luz divina. En el momento que le pongo nombre, consigo percibirlo. ¿Sí? Yo veo una persona pasando por la calle y no sé cómo se llama, pasó y ni me fijé. Pero si yo sé que él es Abraham, en el momento que pasa le percibo y ahí está Abraham. Y detrás de ese nombre hay un montón de historias y de información. En el momento que yo me sé los nombres, ¿sí? Los nombres sagrados que corresponden a cada cosa, ¿sí? En el agua sí hay muchísimos nombres porque la usamos mucho en muchos aspectos, pero como decíamos antes, también en los huevos con mayonesa, uno puede también crear sus vínculos en los cuales él percibe allí la luz divina, que básicamente, como has dicho, es el fin de todo, ¿no? Que podamos gozarnos, deleitarnos en el resplandor de esa luz continuamente y de esa bondad infinita que brilla para nosotros en cada momento. Quiero agregar algo, si me permites. Sí. Con lo que tú dices, precisamente, está escrito, Asagbeo ki yadashmi, está escrito en el libro de los Salmos, Asagbeo, me va a alcanzar ki yadashmi, porque sabe mi nombre. No dice porque pronuncia mi nombre, no dice porque me invoca, no dice porque lo utiliza, sino porque sabe. El conocimiento es el que genera esa conexión. Es el ejemplo que tú diste, si de repente ves a Abraham pasando y wow, es Abraham, ahí de repente hizo una conexión. No lo llamé, no dije nada, pero ya estoy conectado con él porque, wow, lo reconozco. Es él, se llama Abraham y ya estamos conectados. Eso es lo mismo que pasa con la luz del Creador y en la manifestación divina. Lo que siento que ese camino de los nombres, de esa meditación en los nombres continua en todas las cosas de nuestra vida, lo que nos da es una conexión continua que de alguna manera, aparte de ser una conexión continua, es una conexión muy personal, porque siento que uno puede empezar, obviamente, con lo que ha aprendido, ¿no? De fuentes específicas, pero puede empezar un camino muy propio, ¿sí? Porque la ensalada de huevo con atún, de huevo con mayonesa puede ser para mí un atún con mayonesa. Yo no sé cómo me lo formaría. pero sí, cada uno se puede empezar a establecer su propio camino espiritual que le conecta según su alma, según su manera, y se empieza, de repente, deja de ser el camino que todos siguen y todos hacen igual, y pasa a ser su camino también personal, ¿sí? Dentro del camino amplio está su camino personal que le lleva a... Está escrito de Moshe, ¿no? Que tenía en medio de la nube un camino. Pues es correcto lo que dices, pero solo hincapié, porque a veces la gente confunde, que piensa que los nombres son solamente 72, pero no, los nombres son muchos. O sea, 72 es solo una técnica, un trabajo puntual. Hay muchos más. Sí. Básicamente, en verdad, no hay muchos más. Son solamente 10. Pero eso es otro tema. Solamente 10 nombres. Y cada uno depende de uno de esos 10 nombres. Hasta los 72 nombres dependen de uno de los 10 nombres estos. Pero ya hablaremos, ¿no? Tenemos hasta unas cuantas horas para hablar juntos. La verdad que seguramente a eso no llegaremos, pero sí podemos hacer algo al respecto. Acabamos de fijar en el chat un link, que es el link que lleva directamente a tu canal, para que la gente ya pueda inscribirse, seguirte. Yo creo que ya se han dado cuenta de ante quién estamos y que vale la pena. Así que todos estáis invitados a ir al canal de Rabino Moshe, seguirle. Además, por información que yo tengo así del Mossad, sé que está
está por plantear un nuevo rumbo al canal, con mucha más información, con un montón de cosas que nos esperan. Buenísimas, yo ya estoy impaciente por verlo y creo que mi comunidad también. Pues me encantó ese enfoque. Siempre vuelvo al... no sé por qué. Siento que el Rebbe de Comarna está mucho entre los dos. No sé por qué. Pero vuelvo al Rebbe de Comarna, ¿sí? Que Comarna era un lugar, si no me equivoco, en Rusia. La verdad que no sé dónde queda fijo, ¿no? Creo que un día lo busqué y me quería ir. Me sentía tan conectado que me quería ir. Y creo que está por Rusia, si no me equivoco. Norte de Ucrania, casi tocando Rusia. Y ahora he sabido que él hablaba solo 1000 palabras, ¿verdad? Su léxico era solamente de 1000 palabras y en cada una de las palabras, cada vez que las pronunciaba, él meditaba en cierto nombre, él hacía lo que nosotros llamamos un yihud. Y escuché un día ¿conoces? ¿Cómo se llama el Rab Meir? Sí, yo sé quién es. Sí, que sabe mucho de Comarna. Pues escuché él de un día que un rico vino en una boda a pedirle bendición al Rebbe de Comarna y le dijo, ¿a qué te dedicas? Le pidió una bendición para la abundancia económica. Y le dijo, ¿a qué te dedicas? Y le dijo, a la especulación. Le dijo, no tengo un hijud para esa palabra. No entra. No entra en mis palabras. Entonces, bueno, ¿hasta dónde puede llegar eso, no? Una persona que en cada palabra que sale de su boca, de nuevo, vive esa percepción de la luz divina, vive esa conexión, vive ese conocer el nombre. Y eso. Tal vez para explicarle a tu gente, la Hasidut, ¿no? Los estudiantes de Comarna, esa línea era muy, muy cabalística. O sea, tienen escritos y comentarios sobre el Zohar distintos, tanto los hijos, los padres, o sea, todos fueron comentando el libro del Zohar, muchos comentarios. Y no solamente eso, se encargaban mucho también de la Torá, justo precisamente aquí. Este es, si pueden ver, no sé si llegan a ver. Ya no llegan. Yo estoy cortado. Lo hemos recortado. Hay comentarios a la Torá que, como tú dices, explican esas uniones espirituales que se hacían o meditativas. Nos van enseñando en cada uno de los psukim, en cada uno de los versículos, cómo hacer una meditación distinta. En el comentario de la Torá dice, bueno, acá podemos meditar sobre esto, acá podemos meditar sobre esto, acá meditar sobre esto. Impresionante. Es muy interesante que explicaron de esa manera, para que uno también pueda introducirse en todo momento. La verdad que es apasionante estudiarlos. Bien, pues una vez que hemos entendido un poquito las diferentes ramas, etcétera, me gustaría que nos contaras, empezando desde los que ya no están con nosotros, con mínimo en el cuerpo, ¿cuáles han sido los sabios de la Kabbalah que más te han impactado, con los que más has conectado y que has podido estudiar? Y lo mismo después que entremos ya a los que sí has podido conocer también en vida, o con mínimo en la vida de aquí, y que has podido aprender de ellos, nos cuentes alguna experiencia. Quizás alguno yo también lo he conocido de lejos y podemos desarrollar un poco más. Así que bueno. Mira, es muy buena la pregunta porque nos va a enfocar un poco también a qué es lo que se puede estudiar, ya que cada uno de los grandes maestros marcaron una línea dentro del pensamiento cabalístico. Tenemos la época que nos podemos remontar a la época del Talmud, a la época del Gran Templo también, en el cual tenemos libros que son meditativos prácticos, como el Sefer Eijalot, el libro de los palacios. No sé los atrios, sí, palacios. Los atrios, ok. Esa palabra está buena, no la voy a utilizar ahora. En el cual precisamente
va y relata, dice, ok, haz como una especie de mantra, repite este nombre 120 veces y eso te va a permitir alcanzar este portal. Ese portal van a haber 2 ángeles, tienes que pedirle a este ángel que te deje pasar y así sigue subiendo y vas pasando de nivel a nivel. Es un libro que es muy interesante, pero por otro lado, hoy no se utiliza. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual hay lo que se llama también las impurezas. Y cuando hay impurezas, el daño puede ser mayor, ¿no? Es como cuando uno anda en bicicleta, si se cae, se puede dañar, pero si uno anda en una nave espacial, ya tiene que andar con un traje especial, ya tiene que andar con otros cuidados, y no es lo mismo. El Sefer Ijalot es un libro que trata desde ese tema. Entonces, desde que se destruye el Beit HaMikdash, no se utiliza en su forma práctica. Sí se puede estudiar, pero solo para que conozcamos que ya teníamos esas prácticas de mucho antes de la era moderna que todo el New Age nos fue trayendo y demás, sino que estamos hablando de 2000 años atrás, por lo menos. Pero tenemos en esa misma época también libros como el Bahir, el Sefer Yetzirah y el Sefer HaZohar. El libro del Bahir es Rabbi Nehunia Ben Akané, lo escribe, en el cual nos da frases, nos enseña pensamientos y nos transmite una gran sabiduría. Es un libro de estudio en donde es la primera vez que, yo sé que mucha gente le gusta el tema de los 72 nombres, si mal no recuerdo, es la primera vez que aparece la utilización de esos nombres. Tenemos el Sefer Yetzirah, que el autor se lo adjudicamos a Abraham Avinu, que fue transmitiendo esa sabiduría hasta que lo tenemos. Es un libro de los más antiguos de la Kabbalah que tenemos. Y por excelencia de esa época tenemos el libro del Zohar, que Rabbi Shimon Bar Yochai con sus alumnos de su escuela lo escribieron y lo terminaron de escribir 70 años después que él murió, dejando sus enseñanzas y transmitiéndolos. Posteriormente fue revelado al mundo. Y tal vez esa es una de las grandes escuelas que nos acompañó durante siglos, ya que el Zohar nos revela una percepción nueva de la realidad, nos enseña cómo conectarnos con el Creador de una forma completamente distinta, hasta la que teníamos o íbamos trabajando. Entonces, ese estudio fue transmitido siempre en secreto por las escuelas. Piensan que YouTube es muy moderno y todo lo que es lo que abrió y permitió hoy en día el Internet, que es increíble, ¿no? Uno puede entrar a las bibliotecas de todo el mundo y ver los estudios o entrar en clases, ¿no? Tener al rabino Daniel que les enseñe constantemente. Piensen que antes conseguir algo así uno tendría que viajar, ¿no? Y viajar realmente. Entonces se transmitían en pequeños grupos y esas son las primeras grandes escuelas, podríamos llamarlas. Otra de las grandes escuelas, que una de las que me fascinan y me apasionan mucho, es Rabbi Abraham Abulafia. Me voy salteando en el tiempo, ¿no? Ya me salté unos cuantos de años, pero se fueron solo es un poco de líneas, en el cual Rabbi Abraham Abulafia plasma lo que es la escuela de profecía, podemos llamar. Ustedes saben seguramente que en la época profética había escuelas de profecía. O sea, uno decía, bueno, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Bueno, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser profeta. Y cada uno vive una escuela distinta. Nosotros tenemos en el Tanaj las profecías que quedaron para las generaciones, que no son solo del momento. Pero la gente iba al profeta cuando precisaba algo. El ejemplo que tenemos para eso es cuando Shaul, el rey Saúl, las mulas. Se le pierden las mulas, los burros, ¿no? Se le pierden y sale a buscarlos, 2 días no los encuentra. ¿Y qué nada mejor que hacer? Hay en la ciudad hay un profeta, vamos a preguntarle al profeta, ¿dónde están? Y cuando van, ni más ni menos quién es el profeta Samuel. Y le dicen, perdimos los burros, ¿no? Imagínense que vamos al gran rabino y le preguntamos, no sé dónde estacioné el auto, no sé, ¿me puedes ayudar?
Pero bueno, en esa época parece que se utilizaba y lo que vemos ahí es que era algo normal. O sea, se iban. Y vemos que David también se encuentra con profetas que venían profetizando. O sea, la profecía no era una cuestión puntual, se estudiaba. Obviamente que no todos alcanzaban los niveles de profecía y mucho menos las profecías que quedaban para las generaciones. Todo lo que tenemos son lo que también nos sirve para hoy en día. Las que fueron puntualmente las personas que precisaban porque estaban enfermas o por qué vengo a hacer el mundo y esas cosas, no quedaron guardadas. Entonces, esa sabiduría quedó guardada. Y el que la revela posteriormente fue Rabbi Abraham Abulafia, enseñándonos técnicas de meditación muy profundas, enseñándonos ejercicios distintos que son increíbles. Realmente estudiarlos son increíbles, utilizarlos más aún, porque tiene un lenguaje muy especial, es un código dentro de un código dentro de un código y para entenderlo hay que utilizarlo y para utilizarlo hay que entenderlo, entonces uno va creciendo constantemente, es como una espiral. Pero también es peligroso. Si uno no va de la mano correcta, si no le enseñan cosas correctas, uno se puede dañar y se puede dañar físicamente. A modo de ejemplo, estaba una vez con mi rab y les digo eso hace 20 años, 19 años. ¿Se puede saber quién? ¿O lo guardas? No sé si le va a gustar que cuente. Yo pienso que prefiero guardar el nombre. Perfecto. Después te cuento. En el cual vive cerca de aquí, solo para darte referencia. Una vez que estábamos estudiando una de las técnicas, él nos advirtió de lo siguiente. Y nos dijo este cuento y me quedó muy grabado. Nos dijo, bueno, resulta que mi esposa se fue a hacer gimnasia. Yo sabía que ahora los niños estaban ubicados en distintos lugares. Tengo 2 horas libres. Agarré mi atril. Se los cuento como él lo contó para que entiendan. Agarré mi atril, puse las hojas y en ese momento, ¿no? Él nos relata la impresora, las impresoras de antes. Bueno, esto pasó hace muchos años. Y en el cual, ¿se acuerdan? Eran ¿se acuerdan que, o sea, como que iba ahí grabando así? Y las técnicas de Abulafia usan mucho las letras y la puntuación de las letras. Y él dijo, bueno, las letras salieron, pero la puntuación no salió, no quedó marcada en el papel. Como bueno, yo me acuerdo de memoria, no los preciso, puso las hojas y bueno, hizo todo lo que hizo, el ejercicio, vio lo que vio, vivió lo que vivió. A la hora y media que termina, se dice, nos cuenta así, ¿no? Dice, se va a levantar de la silla y no se puede levantar. Intenta levantarse, no se puede levantar. Se quedó separado, es como quedó neutralizado las piernas. Estuvo un mes recuperándose de esa meditación. Wow. Y nos dijo, eso solo para advertirles, no se olviden de poner la puntuación. Tienen que visualizarla también, tienen que trabajar con ella. Wow. Y los alumnos fueron a hacer meditaciones sobre él para que se recupere rápido. Bueno, el proceso fue muy rápido. Y así me quedó grabado. Entonces, las técnicas de Abulafia no son simples técnicas, van más allá, trascienden. Es la escuela de profecía, es, digamos, lo que quedó, los resúmenes que quedaron para realmente llegar a otros niveles. Y ahí vemos que todos los grandes cabalistas, a partir de él en la historia, los utilizaron. El Moshe Cordovero, el Ari Kadosh, o Jaime Vital, en fin, no había alguien que no lleve de la mano, porque abre las puertas. Entonces, si querías alguien que marcara, él es uno. Qué diferente, ¿no? Yo sé de quién estás hablando y digo, qué diferente. Puedo estudiar 20 años a Rabbi Abraham Abulafia, estilo investigación, como muchos han hecho, pero esa hora, ¿no? Con el maestro, esa experiencia, el que le ocurra eso, que vengan después los alumnos a meditar otra vez y cómo se aprende la importancia de las puntuaciones, ¿no? Esa experiencia que vosotros tuvisteis, todos los libros del mundo, todas las investigaciones del mundo no la podrán sustituir nunca. Y para mí creo que es muy bueno que lo cuentas, porque es una de las cosas que me gustaría transmitir en esta entrevista,
la experiencia de vivir. Cuando vemos en el Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai se iba con sus alumnos, con la Hebraya Kadishá, y se iban a un lugar y caminaban a otro lugar y les pasaba esto y venía alguien y les hablaba y de repente se hacía un milagro. Todo eso es parte integral del estudio. Nunca les podría haber enseñado por emails, ¿sí? Ni por libros, ni por hojas escritas. Es cierto. No solamente eso, la importancia del grupo de estudio, la importancia de poder compartir y estar y crecer juntos. Porque así como el maestro enseña, los alumnos también hacen crecer al maestro con las preguntas y se van revelando cosas nuevas y se van practicando las cosas. Puntualmente con Abulafia se precisa un maestro que explique, no alcanza la de los libros, por experiencia, no alcanza. No alcanza porque hay cosas que hay que vivirlas y una vez que las vivís, las puedes explicar y las puedes enseñar y puedes ir creciendo juntos. Entonces, Abulafia es fabuloso. Para todos los que les gusta, es fabuloso, pero tienen que conseguir un maestro. Es muy bueno para mí que también mi comunidad vea que no quieras nombrar al maestro. Mucha gente me pregunta, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? Y yo no lo voy anunciando, ¿no? En cierto punto, para mí, ¿no? Porque creo que las personas que me han enseñado no son personas, como decimos aquí, Shelma Bekaj, o sea, que son cualquiera, que tú los conoces. Y no me gusta usar sus nombres para engrandecer mi nombre. Yo soy el que ha estudiado con. Correcto. ¿Sí? Y mucha gente, no dices, digo, bueno, escríbeme en privado y quizás, o sea, si tanto te importa y si tantas sospechas, ¿no? Pero, o sea, tú haces lo mismo, ¿no? Y veo que, ok, o sea, que estoy por buen camino también. Okay, son sí. personas con las que tú también has estudiado, que no vamos a encontrar en internet ni en otros lugares, ya están en otro plano. Sí. La gente va a ellos a estudiar, no nosotros a ellos. Y también es una forma de respeto, ¿no? Es su privacidad, su mundo, su santidad. Totalmente. Creo que es difícil de explicar, ¿no? El silencio que hay alrededor de la Kabbalah. Mucha gente me dice, ¿por qué no enseñáis? La luz está para revelar y os lo guardáis para vosotros, sois egoístas y yo, o sea, yo tampoco me considero algo más allá, ¿no? Pero si he podido entender algo, he podido entender que hay cosas que simplemente no se revelan porque son como una intimidad entre una pareja. No lo pudiste definir de mejor manera, es tal cual. O sea, como uno no revela también lo que pasa en la pareja, no anda por ahí revelando. Me gustó ese ejemplo. Sí, y hay los dos aspectos, ¿no? Lo que puede ser lo más santo del mundo, cuando se hace algo barato y se abre y se enseña a todo el mundo, pues se convierte en algo bajo, dañino, que la gente lo va a buscar solamente por su embalaje externo, para ver algo y autosatisfacerse, cuando es todo lo contrario, ¿no? Exacto. Y de repente nos han advertido tanto tiempo y de repente ves que cuando se abre esta sabiduría, los peligros que nos advirtieron, yo no digo que está mal que se abrió y gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que hay, pero sí veo ese punto, ¿no? Que la Kabbalah que se ha abierto se ha convertido en una Kabbalah de autosatisfacción, de ven y compláceme, solo lo externo. Y entonces digo, no en vano nos advertían de que hay cosas que el recato les apremia, ¿no? Tal cual. La verdad que es tal cual, palabra por palabra. Comparto completamente lo que tú dices y a veces... fíjate, la palabra Kdusha, que significa santidad, por lo general nosotros lo definimos o traducimos como santidad o sagrado, pero en verdad la palabra significa diferenciado. Algo que es Kadosh es algo diferenciado.
Nosotros llamamos kadosh o sagrado, ¿no? Pero utilizando otra palabra, también el casamiento, el matrimonio. Porque, ¿qué significa? Que ahora este hombre, esta mujer están diferenciados del resto de las personas. Están juntos ellos dos. Eso es algo kadosh, eso es algo sagrado, esa diferenciación. Entonces, la Kabbalah es kadosh, es sagrado. Entonces, tiene esa diferenciación. No es algo popular, no es algo, por más que hoy en día se estudia. Y es bueno que se estudie. Uno de mis grandes maestros también, hay una persona, ¿no? Sin decir nombres, que fue tal vez uno de los pioneros que empezó a hacer mucho dinero con la Kabbalah, con el título de Kabbalah, y que todos siempre estuvieron en contra. Y mi rabino también está muy en contra de él, por muchas cosas, no viene el caso, pero al fin de cuentas él dice, pero tiene un mérito. Él llevó también luz y llevó una forma de pensar nueva en las personas, que de una forma u otra tal vez los ayudó, en vez de andar desperdiciando el tiempo en mirando novelas o televisión o haciendo otras cosas que banales, un tiempo, una hora, aunque sea en la semana, lo permitió llevarlo, transportarlo, algo más espiritual, elevar su pensamiento en otras cosas, a concentrarse en otros pensamientos. Y eso también es un mérito. Entonces, estamos en una situación en la cual hay que equilibrar un poco todo lo que está disperso en el mundo de tanta información o de personas que largan información que muchas veces no es tan correcta, tan fiel a las fuentes. Y por otro lado, decir, bueno, que si la gente puede alcanzar también este conocimiento, este estudio, tal vez pueda empezar a cambiar un poco, pueda empezar a pensar. Y es ese juego, bueno, lo hago, no lo hago, estoy, no estoy. Así que... Es como tú decías, ¿no? Hoy de mí sí lo revelo, hoy de mí sí no lo revelo. Exacto. Y... Yo no, es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, sí, sí. Nosotros lo usamos nomás. Pero sí, quiero también decir que dos cosas al respecto. Tengo lo que digo, ¿no? En los pensamientos de mi corazón, Beirurei Libi, no sé cómo lo traduciría. A veces siento que cuando podamos ver todo así claro, no en el mundo de la dualidad, nos daremos cuenta que hubo gente que hizo un montón de cosas que aquí les tuvimos que decir, ya, te estás pasando la raya, pero que no sé cómo decirlo, ¿sí? No sé cómo decirlo para no... Un día veremos, como tú dices, que tienen cierto mérito. Porque al final te das cuenta que pasaron 20 años y cuánta gente está haciendo cosas similares, quizás con otras intenciones y con otras cosas, y cada vez se populariza más, no digo, quizás incluso, no sé si por su mérito, quizás por su culpa, pero no importa, ¿sí? Al final, sí, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo, por eso es que me abstengo siempre de, a no ser que sea algo puntual, ¿no? No sé, vender agua, pues bendecida con los 72 nombres me parece una sandez. Me parece que no tiene ningún tipo de sentido, aparte de querer aprovecharse de la simpleza de la gente, pero que eso lo puedo criticar puntualmente, ¿no? Y decir, bueno, ya. Pero criticar la difusión y así, no lo hago. Y no lo hago porque veo que, no sé, veo que ahora... Puede haber algo detrás. Puedo ver algo. Después de tanto tiempo ya podemos ser más sabios y... Esa es la primera cosa que quiero decir. Y la segunda cosa que quiero decir es que tampoco puedo criticar a la difusión, sobre todo cuando siento que del lado de las personas que sí podrían difundir de manera correcta, nadie lo hace. Y no lo hacen porque no quieren difundir, siento que no lo hacen porque tampoco estudian. Y tampoco se ocupan lo suficiente para hacerlo. Cantidades, sí, me refiero. ¿Cuántas personas hay que estudian Talmud? Muchas. Pues hay mucha difusión de Talmud, porque de 1000 que estudian, pues habrá 10 que lo saben enseñar. Pero como no hay los 1000 que estudian, sí, me refiero que no están tan ocupados en estos temas, ¿cuántas personas estudian a Rabbi Abraham Abulafia?
También. ¿Me explico? Entonces, también hay una autocrítica aquí, ¿no? A mí mismo y a lo que yo estoy conectado y represento, ¿no? Es fácil criticar a los de fuera, pero sí, todo tiene motivos. Es verdad. Antes que nada, ¿no? Siempre yo le digo a mis hijos, cuando uno apunta a alguien, 3 dedos lo está apuntando a uno. Totalmente. Nunca digas él, ¿no? O sea, 3 dedos están apuntando. Pero con respecto a lo que tú dices, mi nejamá, ¿no? Mi consuelo es que hay ramas de personas. Hay personas que buscan que le vendan ese agua porque quiere agarrarse de algo, como tú dices. Hay personas que quieren que hagan el cuento y la cábala, y hay gente que quiere estudiar de verdad. Hay muchísimas ramas. Y para todo eso hay distintos maestros. Entonces, el que quiere estudiar realmente va a ir y va a llegar a maestros de verdad. Porque en cierta forma, ¿hasta cuánto se puede dar vuelta en cosas que no somos? Bueno, gente entra y después sale, o se queda porque quedó contento en ese estado. Y por eso también le doy mérito, y como tú dices, tampoco salgo en contra de las personas, porque así no vienen a mí. Y gente que no quiere estudiar, ¿no? Prefiero gente que realmente quiera profundizar y estudiar de verdad. Entonces, esa es la realidad. Y bueno, mientras que las personas lo hagan con un sentido de bien, un sentido de altruista, un sentido de conectarse con el creador, no soy yo quien para juzgar, seguro que ya va a haber otros. A veces mi sentimiento más interno es: quédate callado y mira, observa. Quédate callado y observa lo que está pasando. Porque hay veces que Dios no nos pregunta, ¿sabes? Nosotros estamos así, porque no, según esta página del Talmud, y según esta explicación de este sabio medieval, y si la combinas con esta explicación de este sabio, te sale que lo que están haciendo es esta prohibición con esta junta, y hasta que ya has hecho todo el cálculo, Dios ya está expandiendo todo y haciendo todo, y como tú no estás, pues lo está haciendo con otra gente. Exacto. Tal cual. O sea, no son nuestras cuentas, pongo mi granito de arena en lo que puedo. Bueno, espero que aporte algo, un poquito mi granito de arena. Completamente. Quiero entrar un poquito a preguntas más profundas. Hemos estado ahora un poquito en lo técnico. Solo decir que en el chat nos están preguntando por este nombre y lo conoces, y obviamente que no vamos a opinar absolutamente de nadie. Ni de personas, ni de ningún nombre, así que esas preguntas no tienen lugar. Pero me gustaría preguntar preguntas más de esencia, de profundidad. Y la primera que quiero hacer es: ¿qué es Dios para ti? Dios es un concepto tan amplio que se ha popularizado tanto. Todos, creo, aquí en este chat tienen alguna conexión y quieren tener, y cada uno, si le preguntaras, quizás cada uno tenga una definición distinta, y me gustaría que se escuchara tu definición. Bien. Ok. Nosotros hablamos de Dios, y la palabra Dios en hebreo no existe. Bueno, vamos a empezar de antes, ¿no? ¿Qué es el concepto de Dios? ¿Qué significa Dios? Etimológicamente la palabra Dios viene de Deus, hijo de Zeus, Dios del trono, Dios del tiempo, de la mitología. En hebreo la palabra Dios no existe. Nosotros decimos y utilizamos la palabra Hashem. ¿Qué significa Hashem? El nombre. Ahora, ¿qué significa eso? Nos enseñan los sabios de la Kabbalah que de la esencia de las cosas no podemos hablar, porque no tenemos percepción, solo tenemos percepción de lo que se manifiesta hacia afuera. O sea, yo puedo, ¿no? Podemos preguntar, las preguntas pueden a una persona, ¿no? Muchas veces hago este ejercicio, le pregunto: ¿quién sos? Y
la respuesta es muy difícil. Yo les voy a prestar. ¿Por qué? Pero les voy a contar una anécdota. Una persona vino y me dijo, Rabino, yo no creo en Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? En el Dios que vos no crees, yo tampoco creo. Entonces, definime lo que es Dios. Ahora, vamos a entender ese concepto, porque pienso que es un punto muy importante para entender. Y vuelvo a lo que le estabas diciendo. Presten atención, sobre la esencia de las cosas no se puede hablar. Solo se puede hablar de cómo se manifiesta en el mundo y la percibimos. Por ejemplo, yo soy el papá de mis hijos, el esposo de mi esposa, el maestro de mis alumnos, el hijo de mis padres, el hermano de mi hermano. ¿Para quién sos? No hay una respuesta. Dependiendo con quién esté, me manifiesto de formas distintas. Para mis padres soy el hijo y me van a llamar como hijo. Para mis hijos me van a llamar papá. Para mi esposa me va a llamar atorrante, no, mentira, me va a llamar amorcito y demás, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Dependiendo con quién esté, voy a tener un nombre completamente distinto. Ese nombre no es que me está definiendo, pero le está dando a la persona con la que me estoy conectando la percepción de cómo me estoy revelando. Entonces, lo mismo pasa con el creador. Nosotros no podemos hablar de la esencia del creador. Lo que podemos hablar es de su luz manifestada. Y eso lo aprendemos en la Torá. Dice Dios, cuando se le revela a Moisés en la zarza ardiente, en el árbol que se prendió fuego y no se quemaba, le dice, yo soy el Dios, ¿no? Yo soy Elohim, de tus padres, pero a ellos no me revelé de la misma forma que me revelo a ti. A ellos me revelé con el nombre de Shaddai y contigo me revelo de otra forma. Entonces, ¿quién soy? Dependiendo con quién está, hay una forma distinta. Cuando Moshe se acerca al faraón a hablar y a pedirle que salga, y salga el pueblo, él le dice, Hashem me mandó, Yud Kei Vav Kei, ¿no? El nombre, me mandó. Dice, ¿quién es ese Dios? No lo conozco. Dice, porque nunca se le había revelado. La función de Moshe era revelar ese nombre. Cuando Moshe habla con Dios y le pide, ¿cómo le voy a decir al pueblo de Israel quién sos? Dios se revela y manifiesta un nombre distinto. Y aquí vamos a lo que le dije anteriormente. En la Torá hay solamente 10 nombres. Y esas son las 10 manifestaciones del Creador en el mundo, nada más. Si ustedes ven en el relato de la creación, el problema son las traducciones. Uno de los mayores problemas y dificultades que tenemos es cuando traducimos las cosas. Y cuando vemos y encontramos en el libro de Bereshit, en el Génesis, que dice, Bereshit bara Elohim, y Dios creó los cielos, o en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, pero no dice Dios, utiliza el nombre de Elohim, y lo utiliza 32 veces, y no aparece ningún otro nombre. Pero cuando habla con Moshe utiliza otro nombre, Vayomer Hashem. No dice, y dijo Dios a Moshe. Dice un nombre que es Yud Kei Vav Kei. Está manifestando otra manifestación, otra realidad en el mundo. Y cada uno de los nombres es una manifestación de la luz divina. De ahí nos enseñan los sabios que hay solamente 10 manifestaciones. Y por intermedio de esas 10 manifestaciones nos podemos conectar con la luz del Creador. Y manifestar. Todo nuestro trabajo en el mundo es conectar y manifestar esas 10 manifestaciones en el mundo. Eso es Dios para nosotros. Es la luz infinita manifestada en la realidad. Pero no se le dice Dios, porque Dios habla de un solo punto. Dependiendo cómo nosotros lo manifestemos, nosotros lo vamos a revelar, le vamos a dar un nombre. A veces lo vamos a llamar el misericordioso, pero a veces lo llamamos también el justiciero, el Dios de los ejércitos, el Dios benevolente. Y todo eso es según nuestra percepción. Todo nuestro trabajo es ampliar nuestra percepción para que todos esos nombres se puedan manifestar en la realidad. Y una vez que alcancemos esa manifestación, la luz y la morada del Creador va a estar en la tierra. Y por eso la palabra o la pregunta ¿quién es Dios? No tiene una respuesta, bueno, es esto, sino no es esto. No es la definición de una esencia, sino es lo que yo puedo percibir de lo que nos irradió en el mundo. No sé si queda claro el concepto, pero esa es un poco la definición judía. Por eso se dice, Baruch Hashem, bendito el nombre. Hashem es the name, el nombre.
No es un nombre específico, porque dependiendo cómo se está manifestando, le vamos a llamar de una manera u otra. Así como yo y cada uno de ustedes, dependiendo con quién están, les van a dar un nombre distinto. Y así como tú, Rabino Daniel, no me vas a llamar nunca papá, porque no me puedes definir como papá. De momento. De momento. Pues no me puedes definir como amigo, no puedes definir como compañero de estudio, porque son las formas que tienes para revelarme. Así tampoco también con el Creador. En el momento que tengamos más percepción, más nombres vamos a poder revelar en el mundo. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, ha sido una cátedra del concepto. Hay gente que dice, uy, me perdí. Volver a repetir después el video tantas veces como queráis porque vale la pena. Y quiero pasar a otra pregunta importante. ¿Cómo definirías la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Una vez le preguntaron al hijo de un gran cabalista, el Balasula, le preguntaron, ¿qué es la espiritualidad? Y dijo, la espiritualidad es la materialidad del otro, es tu espiritualidad. Concepto raro, ahora voy a explicar. Una de las cosas más importantes para repetirlo, la materialidad del otro es tu espiritualidad. Excelente. Ok. Es una frase que ahora sí, esa fue la frase y esa es la definición. Ahora las próximas 2-3 horas vamos a entenderlas. Mentira, vamos a intentar hacerlo un poco resumido. Primero, antes que nada, tenemos que saber que una de las cosas más importantes en el estudio de la Kabbalah es definir las palabras, entender de qué se está hablando. Justamente lo que tú estás haciendo. ¿Qué es espiritualidad? ¿Cómo se define en hebreo Ruhaniut? ¿Qué significa lo espiritual? Como definición podemos llamar a la espiritualidad algo que no abarca ni tiempo ni espacio y la desaparición o el cambio no juega un papel en él. Esa es una definición, digamos, de diccionario cabalístico. O sea, no tiene ni tiempo ni espacio y no existe desaparición, no tiene desaparición, no juega papel la desaparición ni el cambio o la transformación. ¿Qué significa? Por ejemplo, el Rab Daniel a los 3 años, el Rab Daniel a los 18 años y el Rab Daniel hoy siguen existiendo. La psicología nos demuestra eso, ya que una persona que Dios no permite, sufrió un trauma cuando tenía 3 años, cuando tiene 50 lo puede seguir arrastrando. ¿Pero dónde está? Si no está con él. Sin embargo, a nivel espiritual sí existe. Ahora, sin embargo, yo dije que la espiritualidad es el mundo material del otro es tu espiritualidad. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué significa eso? Y acá quiero dejar tal vez mi granito de arena en esta gran comunidad y transmitir una gran enseñanza. Dije que lo primero que hay que hacer es definir las palabras. Y mucha gente dice, me elevé espiritualmente. Entonces yo pregunto, ¿y qué significa? O uno va a una persona y dice una consulta, wow, esta tiene un alma muy especial. ¿Qué significa? O me acerqué a Dios hoy en día, o me acerqué al Creador. Bueno, ¿qué significa? ¿Cómo sabes que te acercaste? O sea, que 1 metro, 2 metros, ¿cómo definís esto a nivel espiritual? Y acá hay un concepto muy, 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 muy especial que tenemos que aprender y es tal vez la primera llave para la sabiduría de la Kabbalah. Entender esto va a abrir muchísimas puertas y los va a ayudar también a entender en qué nivel espiritual están, en dónde estamos parados. Y la regla dice lo siguiente. ¿Cómo mido? Perdón, de decirles la regla se lo hago de una forma más de suspenso, ¿no? Para que la desarrollemos y la entendamos. ¿Cómo puedo medir yo a nivel espiritual la distancia? ¿Cómo yo puedo decir que estoy cerca o lejos a nivel espiritual? Yo puedo entender que ahora estamos lejos, no sé, 1 hora de ómnibus, 1 hora de auto, de distancia, estamos a 100 kilómetros. Puedo decir que con la gente que vive en España estamos a 5.000 kilómetros, la gente que vive en Sudamérica a 10.000 kilómetros. Entiendo a nivel espiritual, a nivel material, que la distancia la mido por movimiento. Me muevo tanto, nos juntamos, nos separamos. Pero a nivel espiritual, ¿cómo yo sé? ¿Cómo puedo decir que ahora estoy cerca o estoy lejos? Y la respuesta nos enseñan los grandes cabalistas. Nos dice que igualdad de forma une, diferenciación de forma separa.
Entiendan bien este concepto. Igualdad de forma une, diferenciación de forma separa. Igualdad de forma, ¿qué significa o qué significa forma? Porque dijimos que tenemos que definir. Y definimos como forma al deseo. El deseo es la forma de cada uno. ¿Qué es lo que tú deseas? Es lo que nos va a unir y qué es lo que o nos va a separar. Ahora, ¿qué significa a nivel espiritual? Si nosotros entendemos el creador, es solamente luz que expande, ¿no? Es solamente dar. De él recibimos absolutamente todo. Dios o el creador, ¿no? No, ¿de quién tiene para recibir? No, o sea, por definición no puede recibir de nadie, porque es la perfección. Él solamente da. En cambio nosotros, ¿qué tenemos? Un deseo de recibir amplio. Quiero, dame, desde que nacemos. Solamente, ¿no? Mi hija, la más pequeña, tenía un busito que decía, si yo no duermo, nadie duerme, ¿no? Cuando era bebito. Ya que cuando nacemos, no importa si papá trabaja, mamá trabaja, todos, no importa. Yo ahora quiero comer, ya está. Voy a dar vuelta a la casa. Todo, ya está. Todos se van a despertar y se van a enterar. Nosotros nacemos con deseo de recibir. Ahora, si aplicamos esta regla, ¿qué significa? Estamos diametralmente opuestos al creador. Porque si yo solo trabajo para recibir y trabajo mi mundo egoísta y el creador solamente es altruista, entonces, ¿qué estoy haciendo? Aplicando esta regla dice que soy totalmente opuesto y estoy alejado del creador. Y no importa lo que haga, porque si mi intención es irme a meditar y aislarme del mundo para ser algo o llamarme a alguien o algo, simplemente estoy trabajando en mi mundo egoísta y lo que menos estoy haciendo es acercándome al creador. Por más que tenga grandes revelaciones, a nivel espiritual estoy alejándome. Sin embargo, cuando yo transformo mi deseo egoísta en un deseo altruista, lo que paso ahora es a conectarme con el creador, porque hago igualdad de forma. Y nos enseñan los sabios que esa transformación tiene 4 niveles. El nivel más bajo, el más lejano de todos, el deseo de recibir por recibir. Es el egoísmo en su máxima potencia. El segundo nivel es el dar para recibir. Te doy algo porque mi intención final es recibir, pero por lo menos ya hay un dar, ya hay un salir de uno mismo. El tercer nivel es el dar por el dar, pero nadie puede existir, nadie puede sustentarse, porque a fin de cuentas tenemos que ir al supermercado y comprar nuestras cosas también. Nos dicen los sabios que el nivel más elevado es el nivel en el cual uno recibe, pero su intención de recibir es simplemente para dar. Y de esa forma uno también se conecta a nivel espiritual. Y de acá vamos a lo primero que les nombré, en el cual, en el único lugar en donde nosotros podemos dar es a nivel material. Porque nos enseñan también los sabios que no hay imposición en lo espiritual. Yo puedo enseñar, puedo transmitir, demás, pero cada uno va a aceptar y va a arreglar, va a agarrar lo que quiere. Pero ayudar a mis vecinos con las bolsas del supermercado y elevarla y llevarla simplemente por el hecho que quiero ayudar, es algo de mi egoísmo y entro al mundo altruista. Eso se llama entrar en lo espiritual. Y esa es mi espiritualidad. Cuando yo puedo salir de mi plano egoísta y poder entrar en lo que vendría a ser, no en lo que vendría a ser, sino en lo que es el altruismo. Yo quiero recibir dinero para poder alimentar a mis hijos. Yo quiero conocer más para poder ayudar a mis alumnos. Yo quiero para poder dar. Ese dar, ese crecimiento se llama espiritualidad. Y esa es mi espiritualidad. Y esa es la forma de yo poder medirme. ¿Dónde estoy? Si lo que yo hago es un plano egoísta y lo hago solamente para recibir, entonces estoy alejado completamente del mundo espiritual o del creador o de la fuente de vida. Y eso se llama el malvado, que está alejado de la fuente de vida. Sin embargo, el que nos enseña y el que nos ayuda y el que trabaja para dar vuelta a ese egoísmo en un deseo altruista, está completamente conectado en su mundo espiritual, está trayendo luz al mundo y está elevándose espiritualmente o conectándose con el Creador. Y esa es un poco la definición espiritual. Un poco larga, ¿no? Pero para entender un poco todos los aspectos. Fue larga, pero a la vez se ve que se quedó corta en el sentido de la profundidad que hay en la frase que nos acabas de soltar.
Eh, Increíble, ¿no? Del Bala Sulam, ¿no? Exacto. Me parece impresionante. Bueno, Interesantes las preguntas de hoy en día, ¿no? sí, espera que ahora la comunidad también empezó. Quiero... A ver. Quiero hacerte algunas preguntas más. Me gustaría que, como el tiempo está muy avanzado y son preguntas importantes, pero quiero dar lugar a la comunidad, que hagamos un poquito las respuestas, hagamos un tzimtzum en las respuestas. Ok. El tzimtzum es la contracción. ¿Qué piensas qué es lo principal que la Kabbalah le puede aportar al mundo? Primero, una interpretación nueva, una visión nueva de lo que es lo espiritual, de lo que es lo correcto e incorrecto. Tal vez aplicando simplemente esta regla que acabamos de estudiar de lo que es espiritual. Es una forma de poder medirnos, ¿no? Entender que lo espiritual hoy podemos medirlo como dónde estoy yo parado. Si estoy trabajando en mi deseo de recibir egoísta o en mi deseo de recibir altruista. ¿En dónde estoy? En cada situación que hago. Y realmente es una forma de medirnos individual, porque nadie nos puede juzgar por lo que hagamos. Eso es un poco lo que sucede en Yom Kippur, el día del perdón, ¿no? Yom Kippur, en el cual hay dos cabritos que son gemelos, exactamente, cada pelo igual, no hay forma de diferencia. Nada más hay un sorteo, un calpi, el cual este va a la Azazel y este va a la Kedusha, este va al sacrificio en el templo y este se lo tira. Y la pregunta es ¿por qué? Porque eso nos enseña que en la vida es exactamente igual. Nosotros podemos ver las acciones de las personas exactamente igual, lo que importa es qué hay adentro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te mueve? Si lo que te mueve es tu deseo egoísta, estás completamente alejado de lo más espiritual. Por más que sea increíble lo que hiciste. Tal vez vas a tener mérito en eso, tal vez ayudaste mucho, pero a nivel espiritual tal vez te alejaste, porque tu deseo siempre fue egoísta. En cambio, cuando tu deseo es altruista, la realidad completamente cambia y la transformas y transforma tu vida. En todos lados, en la vida de pareja. Cuando uno siempre piensa, bueno, ¿qué es lo que yo puedo recibir? En vez de estar pensando qué es lo que yo puedo dar. ¿Qué es lo que va a hacer feliz al otro? Transformar ese pensamiento, transformar esa forma de mirar el mundo en solo ese pequeño punto. Eso nos transforma también con nuestros hijos. Bueno, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer por mí? No, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mi esposa? No lo que ella tiene que hacer por mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por la humanidad? No lo que la humanidad tiene que hacer por mí. ¿Qué es lo que, en fin, salir a pensar de esa manera y vamos a encontrarnos que en cada instante de la vida tenemos ese planteamiento, esa forma, ¿no? Cuando uno maneja, o sea, ok, pasá, ¿no? Puedo ayudar a alguien más, ¿no? Que 10 segundos más tarde voy a llegar, o en fin, en todo lo que uno puede hacer en la vida. Uno puede empezar no yéndose a meditar y a alejarse del mundo, sino dentro del mundo vivo. Y eso es lo que dice también el creador, ¿no? Que deja escrito, Betoja mía no giro llave, dentro del pueblo yo nací. O sea, ahí es donde me voy a sentar, ahí es donde yo voy a crecer, no fuera de él, no aislándome. Ahí es donde tengo que trabajar, enfrentándome, ayudando a mi vecino, a mi colectividad, a mi comunidad, a toda mi gente, a los que me voy encontrando, en mis rezos, en mis acciones, en mis pensamientos, en todo. Eso es lo que nos da la Kabbalah, ese poder transformarnos, tener esas herramientas para interpretar la realidad y poder transformarnos. Más allá de entender cuáles todos los parámetros, entendiendo solamente eso, ya nuestra vida va a ir cambiando. Tengo una de las, como de nuevo, ¿no? Como he escuchado este concepto que acabas de decir, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Que la verdadera espiritualidad es el pensar en dar en la pareja y no recibir de ella. Y lo habré escuchado en estos 15 años, pues no sé, unas 15.000 veces, pero hasta que no lo vives, hasta que realmente no lo vives, no es lo mismo. Un día yo, en la época que yo estuve estudiando en una de las escuelas de Kabbalah,
en un momento me convertí como en el conductor del rabino, te conté. Es verdad. Y iba con él a todas partes. Entonces, mi querida mujer, que está aquí en el chat también escuchándonos, tiene una costumbre muy buena que siempre que salgo de casa y ya encendí el coche y viajo, me llama. Ahora, no es su culpa, es mi culpa. Es mi culpa porque me voy rápido, porque tenía que hacer algo y se quedó algo pendiente para hablar. Pero al mismo tiempo, cuando yo subía al coche y estaba el rabino y me llamaba, me sentía incómodo. Y en cierto punto me dije, ¿quién te llama? Ya se le fue ya las barreras de la confianza, ya había mucha confianza. ¿Quién te llama cuando subes al coche y no le contestas? Ya lo sabía él. Mi mujer me miró y me dijo, es de Bálata. Así con estas palabras. ¿Qué clase de marido eres? Como diciendo, fatal. Me quedé planchado en el volante y fue como la enseñanza más grande, como sentí que el que yo me consideraba, ¿no? Mira, me ha elegido para ser su conductor, soy el maestro, el alumno privilegiado, ¿No sabes tratar a tu mujer? Ya. Como no... ¿Qué te estoy enseñando, no? Que no sirve. Muy fuerte. Y eso se te queda grabado. Se te queda grabado esas palabras. Es de Bálata. Bueno, quiero pasar a la última pregunta mía y después pasaremos a algunas preguntitas en lo que nos queda de la comunidad. Yo te hago una pregunta así. Si una persona te dijera, quiero que me des un consejo para la vida, solo puedes darme un consejo de todo lo que has estudiado y todo lo que has aprendido, ¿cuál es el consejo que me darías? Yo pienso que este sería el consejo, el de trabajar mi lado altruista, el deseo de recibir para dar, el de transformar el deseo egoísta en un deseo altruista, ver dónde uno puede ayudar, dónde uno puede dar, dónde uno puede brindar. Y sobre esto quiero hacer también una acotación. Justo estamos en los tiempos en el cual recordamos la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Y nos enseñan los sabios que nos dicen que murieron porque no se respetaban entre unos a otros. Y acá es muy interesante, ¿no? Y es muy interesante. Que no se respetaban los unos a los otros. Exacto. Y el punto interesante es que no dicen que no se querían unos a los otros, no dice que no se odiaban unos a los otros, dice que no se respetaban unos a los otros. ¿Y eso qué significa? Hay veces que si vos querés una persona, lo querés ayudar. Si vos querés, si no te interesa la persona, si está haciendo cosas malas, ¿qué te importa? O sea, bueno, que haga lo que quiera. Pero cuando te interesa a alguien, realmente querés ayudarlo. Y si ves que está haciendo algo mal, lo querés enderezar, ayudar, apoyar, transformar, lo que sea. Sin embargo, no siempre pensamos cómo el otro lo puede recibir. Y escuché a un rabino, ¿no?, que contaba sobre su nieto, que el más grande abrazó muy fuerte al más pequeño, el más... Me da conexión excelente todo. Pero no estamos en YouTube. Pero no sé. Y en YouTube me dice que hay conexión excelente. El problema es que si termino la conexión en YouTube, se fue todo. Se fue todo. Hemos vuelto. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ahora se va a ver un ratito todo el tema de que se había cortado y así. Nosotros seguimos y después esa parte la editaremos y la cortaremos. Bien, pues dice que nos quedamos en la historia del niño. Ok.
no sé qué parte que escuchamos, entonces repito lo del niño, Sí. en el cual le explicó el papá que la verdad que yo sé que lo querés mucho, nada más que él también tiene que entenderlo y para eso hay que apretarlo un poquito menos. Eso es lo que podemos interpretar o entender en lo que es la maldición de la Torre de Babel. La Torre de Babel, si recuerdan, fue en el momento que quisieron ser como Dios, crearon una torre inmensa para sostener los cielos. Ahora, el castigo o lo que hizo el creador es lo que está escrito, Bilbel es leshonam. Bilbel es, lo dio vuelta, lo dejó que no entienda. Ahora, muchos interpretan como que de ahí salieron los distintos lenguajes. Entonces nosotros fijamos los comentaristas como Rashi o el Midrash, en el cual nos relatan un ejemplo para entender la situación, es que uno fue y le pidió al otro un clavo, el otro fue, le tiró un martillo y lo mató. Ahora, ¿qué significa? Cuando la primera persona le pidió el clavo, el otro no dijo, no es que le habló en chino y el otro hablaba en sueco y por eso no se entendían, porque hubiese dicho, no te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Sin embargo, la persona dijo, yo entiendo lo que me está diciendo, sé bien lo que él precisa y se lo voy a dar, y con eso lo mató. La maldición, podríamos decirle, por llamarlo de alguna forma, ese mezclar el lenguaje es lo que hasta hoy en día vivimos. El pensar que nosotros entendemos a la otra persona y le damos lo que nosotros creemos que la otra persona precisa. Eso es no respetar a la otra persona. Eso no significa que no la amemos. Significa que yo no la respeto. El respetarla significa entenderla, darle lo que la otra persona precisa, pero como ella precisa. No como yo preciso, como yo quiero que precise. Y son dos cosas distintas. Y eso también pasa en la familia, porque yo les enseño a mis alumnos o a las parejas que vienen a consultarse. En fin, todos tenemos formas distintas de recibir y de sentirnos amados. Uno va a precisar las joyas, las alhajas, uno va a precisar los mimos y uno va a precisar que lo dejen libre. Y no es la misma forma que yo tengo que la otra persona tiene que tener. Si me gusta la libertad, pero a la otra persona le gusta que lo abracen, yo tengo que darle de esa forma. Porque si yo lo dejo libre, esa otra persona va a entender de mí que no la quiero. Pero la quiero. Estoy dando la libertad, porque eso es lo que a mí me gusta. Pero no es lo que a la otra persona le gusta. Entonces, el respetar a la otra persona es entenderlo, pero desde la otra persona, no desde mí. Y ese es el gran secreto. Ese es el dar, esa es salir del altruismo. No es un altruismo de lo que yo quiero dar, sino es un altruismo desde lo que la otra persona precisa. Y esa es a veces la dificultad. Y ese es el periodo que vivimos hoy en día, en el cual cuando decían que no se respetaban unos a otros, no era que no se amaban y se querían y querían darle lo mejor unos a otros. Pero faltaba esa parte. Y eso es lo que hoy en día rescatamos y tenemos que entender. Y es en la vida nuestra, tanto son nuestros hijos, porque cada uno de ellos va a necesitar cosas distintas, tanto con nuestra pareja, tanto en todo lo que hacemos, con las personas que trabajamos, con las personas que vivimos, siempre en función de lo que el otro precisa, no de lo que yo quiero recibir. Y eso es lo que nos enseña la Kabbalah. Y ese tal vez es el mensaje que pediste, que es lo que podríamos dejar. Maravilloso. Wow, yo creo que la gente, yo creo que se ha cortado por un exceso de luz. Moshe, cuando te invite voy a invitar también conmigo a la compañía de internet para que me ponga recursos. Voy a hacer unas preguntas que nos han estado haciendo la comunidad por el chat y en los comentarios a los posts que hicimos, etc. Y empezaremos por... hay muchas preguntas que ya se han ido contestando. Por ejemplo, ¿cómo aplico la Kabbalah a mi vida cotidiana? Yo creo que ya está más que contestado. ¿Qué es la Kabbalah Maasit? ¿Qué es la Kabbalah práctica? Que también has explicado. Dina nos pregunta, quiero saber por qué usan tanta ropa blanca y negra. ¿Qué pasa con los otros colores?
quizás podrías hablar un poquito de la ropa, ropa blanca, etcétera, así de forma concisa. Ok. Bueno, como el Rab Daniel conoce también, la ropa blanca se usa en Shabbat, nos enseña el Arizal y lo trae mucho el rabino, el Rab de Kumarna en sus libros de leyes. El tema de la ropa blanca es la combinación con la luz que uno tiene, es el envoltorio que uno tiene. Nos enseñan los sabios que la ropa negra es un indicativo de recato, es un indicativo de sumisión. Y la ropa blanca es de luz. Entonces en Shabbat usamos ropa blanca. Día de semana utilizamos ropa blanca y oscura. Es como para mostrar esas dos fases, ¿no? El mundo interno de luz y el mundo externo que tiene que ser más humilde. Pero ¿tenemos prohibido usar otros colores? No, se pueden usar otros colores. Hoy en día la ropa es muy marca tendencias o marca grupos, ¿no? A dónde pertenezco. Pero siempre digo que aparte de los aspectos que le podamos dar, principalmente es un aspecto social, ¿sí? No es que... no es lo primero que hay que venir a aprender o a hacer, es algo que me hace... de esa manera. Sí, totalmente. Bien, otra pregunta. Alguien pregunta, José Olivares nos pregunta de México, ¿cuáles son los peligros de la Kabbalah New Age? Que básicamente usan el nombre de Kabbalah y cada uno enseña lo que le gusta o lo que entiende o lo que interpretó o lo que quiere. Una de las cosas más importantes en el mundo de la Kabbalah es conseguir un maestro. Y nos enseñan que, dice el Talmud, ¿cómo tiene que ser un maestro? Tiene que ser como un ángel de los ejércitos de Dios, Hashem Tzvakot. Y el Rav Kook pregunta, pero ¿alguna vez vi un ángel para saber cómo tiene que verse, para entender que de esa forma tiene que verse? Y la respuesta es el que te lleve a transformar ese deseo egoísta en un deseo altruista, el que te pueda a ti a elevarte. El que te da mimitos, el que te da de comer, todo bien, pero te estás alimentando todo tu deseo egoísta. Y si nos acompañaste en la explicación de qué es igualdad de forma y diferenciación de forma y cómo medimos las distancias en lo espiritual, entonces vamos a entender que simplemente nos estamos alejando por más que nos vendan espiritualidad o demás. Entonces el New Age es lindo, ¿no? Y como ya el Rab Daniel les reveló, me encanta estudiar todo y comparto con distintos maestros también, no dentro del mundo judío, que enseñan otras técnicas, enseñan otras cosas, pero nosotros vamos por este camino, este es nuestro camino. No digo que los demás están mal, así como un cuerpo humano que tiene muchos miembros y cada miembro precisa cosas distintas y a cada uno le va a hacer cosas bien, le va a hacer bien. De ahí que me extiendo un poco en la pregunta, ¿no? Que el judaísmo no es una religión proselitista. Y a diferencia de las demás religiones que te dicen, si no perteneces a esto, no tenés mundo venidero. Si no crees en esto, no tenés mundo venidero. Si no sos de esto, no tenés mundo venidero. El judaísmo no. Como dice, todos tienen mundo venidero. Todos, no hay problema. Nosotros tenemos una forma de trabajar especial. ¿Querés? Bienvenido, podés hacerlo. Yo no tengo que convencerte, porque lo que vos haces está perfecto. Desde el lugar que lo haces está perfecto. Si entendés que ese es tu lugar, está perfecto. Y por eso naciste ahí, tienes que hacerlo y desarrollate y está bien. Y no está mal. Yo tengo otro camino. O sea, cada camino tiene su miembro, llamémoslo así. Digamos, toda la humanidad es un cuerpo humano. Toda la humanidad pertenece a uno de los miembros del cuerpo humano. Entonces, cada uno precisa hacer su trabajo, desde su lugar. Ahora, si el corazón va a trabajar como el hígado, el hígado va a trabajar como el cerebro va a trabajar como el páncreas, el cuerpo no va a funcionar. Pero si cada parte del órgano del cuerpo va a funcionar como tiene que funcionar, ese cuerpo va a estar sano. Y esa es la humanidad. Entonces, cada uno tiene su lugar. Y por eso a veces dice, bueno, la Kabbalah New Age y esto. Ok, puede ser. Para mí es importante es decir, no es importante la definición de las cosas,
en un sentido, ¿cómo se diría? Canaí, de celo. De celo. No es un sentido de celo, sino que tengo más un sentido de orden, ¿no? Es decir, el yoga y el yoga son estiramientos, ¿no? El yoga no son estiramientos, o sea, estiramientos los puedes ir a hacer a un gimnasio, pero el yoga no son estiramientos, o sea, no le puedes hacer eso al yoga, no es justo para el yoga, ¿sí? En el que seguramente habrá muchas cosas que tengo mis diferencias y no es mi camino, etcétera. Pero no le puedes hacer eso al yoga, pues no es justo para él, porque es un, no sé, es algo que no, es como que me digas a mí. De las técnicas. Sí, entonces, obviamente que hay técnicas de estiramiento dentro de, pero no es eso, ¿no? Y pasa lo mismo con la Kabbalah, entonces, los que lo hemos vivido desde dentro y lo vemos afuera, algunos se molestan a nivel de celo, ¿no? Esto es mío. Yo no tengo eso, yo soy una persona que tengo un canal que está básicamente para bien, ¿no? Y también para menos bien en el sentido de la crítica que pueda recibir, está para compartir el conocimiento a lo máximo, ¿no? Pero claro, tendremos que, para que un conocimiento se quede con ese conocimiento, le tendremos que decir, bueno, a partir de este límite es esto y a partir de este límite ya es otra cosa. A partir de este límite es yoga y a partir de este límite es gimnasia. ¿Sí? Y a partir de este límite ya no es ni gimnasia, es solamente venir a pasarlo bien a una sala con tus amigos. Entonces, yo pienso que sí, que pasa un poquito lo mismo, ¿no? Pasa un poquito lo mismo con esto. Entonces, para mí no hay ningún peligro en el sentido, quizás puede haber algún peligro, ¿no? Te metas en alguna secta o algo, eso puede pasar también. Cuando no hay un orden específico, pues... Pero bueno, también puede ser también puede haber sectas también en lo nuestro, eso nadie nos libra, pero ya ha habido. Pero quizás menos, ¿no? Porque hay cierto grado de orden y cierto grado. Bueno, para mí esa fue de lo que hemos hablado, ¿no? Y por eso, gente como tú ¿por qué me gusta? Porque, bueno, encontramos un poquito los límites. No eres el único que tiene la verdad. Seguramente si nos sentáramos a poner, incluso tú y yo, que nos parecemos tanto, ¿no? Casi las imágenes, misma camisa, barba y libros detrás y además hemos coincidido en lugares de estudio y tenemos tanto que seguramente tendremos diferencia y cuanto más habrá gente con la que tendremos muchísimas más diferencias y no significa que no estén en la Kabbalah y que ellos no sean los de verdad y cada uno lo enfoca, ¿no? Y hay que, de nuevo, no viene por ese lado, ¿no? Que decimos la Kabbalah New Age o la Kabbalah esto. No viene por ahí en ningún... Quiero aclararlo, ¿no? Para que no se vea algo agresivo. Ya, bueno. Por favor, ¿pueden explicar el porqué de la presentación? Pregunta cabalista de verdad. Yo escribí en el título cabalista de verdad. Entonces, como fui yo el responsable, me la tendré que responder yo, ¿no? Y bueno, se conecta con lo que hemos hablado antes, ¿no? Para mí un cabalista de verdad es el que está dentro de los parámetros de lo que ha sido la Kabbalah desde siempre. No sé lo que va a ser la Kabbalah de aquí 300 años. Eso yo no lo puedo decir, ¿no? Probablemente lo que es un cabalista hoy, hace 1000 años, le hubieran dicho, vete de aquí que no tienes nada que ver. No sé qué va a ser de aquí 300 años, pero sí sé lo que es hoy en día, sí sé lo que hay y sí sé cuáles son los parámetros que de alguna manera uno tiene que estar ahí para bueno, siempre la gente me pregunta, ¿no? Tú eres cabalista y tener un canal de YouTube y hablar de Kabbalah o dar cierto grado de acercamiento a los conceptos, ¿no? Ser puente de conceptos muy profundos a servirlos así de una manera sencilla, no te hace un cabalista. Es decir, eso es una disciplina, eso tiene que ver en las horas en las que te levantas, tiene que ver en la comida que comes, tiene que ver la cantidad de comida que comes, tiene que ver cuánto estudias, tiene que ver cuánto meditas, tiene que ver el tiempo el que dedicas a tus rezos, tiene que ver cuánto piensas en Dios, cuánto estás conectado y cuánta luz consigues retener y dar, cuánto te preocupas por los demás, cuánto amas. Eso es lo que me haría un cabalista, el ser un investigador de Kabbalah, no sé, alguien que sabe
traducir cierto grado de conceptos, eso no me convierte absolutamente en un cabalista. Entonces, bueno, por eso no, pienso que cabalista de verdad hay algo detrás, hay un esfuerzo detrás que merece ser premiado con ese título. Premiado con ese título. Estoy de acuerdo. En cierto, o sea, yo veo al que fue mi maestro 35 años, no más, Más. levantan mucho más. Sí, ya, llevo escuchando 35 años hace 10. Sí. 40 años levantándose todos los días a la medianoche y a la salida del sol. Ujú. Intentando medio dormir en el día para que esos momentos y haciendo las cosas y dices, o sea, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero eso es una persona que entrega su vida por eso. Es cierto. Y para mí eso es un cabalista de verdad. Porque vive eso, porque respira eso. Porque la cabalá es su oxígeno. Entonces, como la cabalá es su oxígeno, él es cabalista por el sentido... ¿Sí? No hay títulos de cabalista, no existe eso. No hay una carrera. No hay una carrera, no. Pero hay gente Sí. que es Uno eso. lo vive. Son eso. Son eso. Y no solamente en el conocimiento. Y para mí eso es lo que diferenciaría a un cabalista de verdad. ¿Qué opinas de Kabbalah Coach? Te preguntan aquí. Pienso que es algo que todos precisamos. Es un gran coacher, el cabalista. Pienso que lo que hace el coaching, digamos, es la psicología práctica, ¿no? Una forma de definir, de llevar las cosas, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos en la vida? No solamente, y llevar los conceptos de la Kabbalah a la vida y poder realizarlos y utilizarlos y transformarlos, porque en esencia dicen nuestros sabios, dice Rabbi Hanina ben Akasha, dice que Rabbi Hanina ben Akasha, el sabio, dice que Dios quiso lezakot. Lezakot es darle mérito, pero también el lezakot viene de la palabra zihuch, viene a refinar. Y por eso nos dio la Torah de los mitzvot. O sea, ¿refinar sobre qué? Y la respuesta más sencilla es refinar nuestro deseo de recibir. Y para eso tenemos la Torah de los mitzvot. Lo que nos enseña el coach es llegar a esos puntos donde tenemos que entrar y refinar y poder transformarlos, ¿no? Poder crecer, poder transformar ese deseo de recibir que estuvimos hablando en un deseo altruista. Y ese es el camino, ¿no? El que tenga esas palabras, esa forma de poder ayudarnos, ese es su gran maestro. Gracias. Bien. Ideal Cera nos pregunta una pregunta comprometida. Yo quiero preguntar, ¿ustedes leen todos esos libros? Quería hacer una respuesta política. Una vez le preguntaron, y ustedes ven solo un poquito de la biblioteca, es un poquito más grande la biblioteca, no se preocupen. Le preguntaron al Rav Ovadia, se caracterizaba de que él tenía una memoria fenomenal, él sabía todo de memoria, y le preguntaron, en la biblioteca, en la casa de él no habían paredes, todas las paredes eran bibliotecas, todo estaba todo tapizado por libros. Y le preguntaron si él se sabía todos los libros de la casa de memoria, y él contestó la mitad, y le preguntó, ¿qué mitad? La mitad que tú quieras. ¿Leíste todos? Y la mitad. Tú eliges qué mitad quieres. Bien. Ahora bueno, sí, no me preguntes si lo sé de memoria porque ahí ya no. Pero básicamente nos gusta leer eso y que realmente hemos dedicado nuestras vidas al estudio y es un mérito. Yo me considero en el principio de este camino del estudio y tengo el mérito de tener a alguien como tú en mi canal y quiero agradecerte mucho, Rav Moshe, por haber estado con nosotros. Seguiría hablando
por horas, pero YouTube y su algoritmo también nos pone sus límites. Entonces, nos veremos en otra ocasión sin ningún tipo de duda. Yo sé que ahora ya vamos a tener muchos amigos en común, porque mi comunidad va a estar por ahí, por tu canal, un montón. Y nada, quizás me paso yo la próxima por ahí también. Y Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a tu comunidad, ¿no? Por recibirme, abrirme sus pantallas. Y sí, siempre es un placer estar contigo, compartir anécdotas y estudiar juntos. La verdad que se pasó el tiempo volando, fue un placer estar con ustedes, disfrutar y bueno, solo una anécdota final, ¿no? Yo siempre cuento, me piden hablar aquí y allá, ¿no? Que aquí ya es en la noche. Y la última vez vino uno, se me acerca al día siguiente y me dice, Moshe, no pude dormir toda la noche. Y yo le digo, wow, ¿en serio? Decime qué parte fue la que más te emocionó, qué más te gustó. Y dice, no, dormí toda tu charla, en la noche ya no tenía cómo dormirme, ya completamente descansado. Pero bueno, espero que hayan descansado bien con nosotros en esta charla. Pero ya vi mucha gente escribiendo, así que como mínimo saber que tienes gente aquí que como mínimo escribe. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Fue un placer estar contigo, compartir este rato y charlando, refrescando tiempos pasados. Y bueno, es bueno también saber que hay otros que hablan español que pueden compartir estos mismos conocimientos. Solo una última pregunta. La gente que te quiera encontrar, aparte del canal de YouTube, ¿tienes algún espacio más? ¿Algo que quieras? No que yo sepa. Ok. YouTube, no sé, WhatsApp, Instagram, pero no lo uso. Facebook no lo uso. No tengo. Así Bien, que YouTube pues, por ahora. en el canal de YouTube. Hablo contigo de esas cosas. Perfecto. Necesito un coach. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes también por haber estado con nosotros. La verdad ha pasado mucho tiempo y habéis aquí permanecido hasta el final, con los cortes en medio y todo. Así que un saludo, nos vemos muy pronto. Quiero anunciaros que se vienen muchas cosas nuevas en el canal. Espero que estéis pendientes de todo lo que estamos haciendo, la experiencia en Israel de 7 días y voy a estar hablando con todo tipo de gente. El Rabino Moshe Segal, somos casi hermanos, pero vamos a estar también hablando con todo tipo de gente distinta y de diferentes formas, maneras y idiomas y de todo. Tengo muchas ganas de compartir y espero que estéis aquí con nosotros también y nos vemos muy pronto. Saludos para todos. Shalom, Saludos para todos. Rabino Moshe.